por AMX Noticias. A continuación, diálogos jurisprudenciales. AMX Noticias. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí dialogando jurisprudencialmente, precisamente en Diálogos Jurisprudenciales, el programa del Poder Judicial del Estado de México. Y hoy tenemos dos invitados de lujo. Uno, bueno, invitado es un decir porque es de casa y nos ha hecho ya el enorme favor de plantear sus conceptos siempre puntillosos, siempre críticos, con un ánimo muy constructivo. Me refiero, lo conocen ustedes bien, al consejero Pablo Espinosa Márquez. Me da mucho gusto recibir al consejero del Consejo de la Judicatura del Estado de México y un querido maestro y amigo. Bienvenido. Muy amable, gracias. Y bueno, hoy precisamente el consejero Espinosa va a referirse junto con nosotros a la obra de nuestro invitado especial. Tenemos aquí a un joven jurista que ha destacado muchísimo en el mundo de las letras jurídicas con su magisterio universitario y también en el servicio público. Actualmente es el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional para las Humanidades, la Ciencia y la Tecnología, el CONACYT. Me refiero a mi querido amigo, admirado autor y muy respetado pensador, Raimundo Espinosa Hernández. Bienvenido, querido Muchas Raimundo. Gracias por la invitación, un gusto. Y muchas gracias también por la tasa que se refiere a tu obra, La maquinización del derecho, que es uno de los muchos libros que has publicado. No sé, mi querido Pablo, si quisieras hacerle alguna consideración a Raimundo antes de que comience él a exponernos los términos de su obra. Con gusto, mi querido Rafa. Por supuesto que tengo muchos comentarios sobre nuestro autor invitado el día de hoy, Raimundo Espinosa, que además coincidimos en apellido. También. Porque al empezar a leer tu obra, me siento muy halagado, muy contento, muy satisfecho por las ideas que ahí expones. Entonces, el día de hoy, compañeras, compañeros que nos escuchan, verán que la trascendencia de lo que ahí se escribe será de vital importancia para que los abogados y las abogadas, no solo del Estado de México, sino del país, tengamos más dudas, más inquietudes y formas de solucionar los problemas que día con día atendemos. Precisamente porque la obra de Raimundo pues, ha sido siempre una obra muy crítica, que ha discurrido por el análisis crítico del derecho, de la propia teoría del derecho, pero también ahora acercándote, creo yo que con muy, muy buenos resultados, a este proceso que parece ya imparable. Cuando publicaste La maquinización del derecho, querido Raimundo, pues lo de la inteligencia artificial generativa apenas sonaba, ¿no? Y hoy por hoy está aquí. Un primer acercamiento con esto que ha dicho el señor consejero, que pudieras hacer a esa perspectiva crítica que no renuncia al humanismo, pero tampoco es inocente ni naif. Ni condescendiente. Ni condescendiente, ¿verdad? Sí, Rafa. Bueno, les agradezco mucho sus palabras, la oportunidad de conversar sobre el tema y, bueno, con el libro, ¿no? En principio, a mí me preocupaba mucho que viendo los avances tecnológicos y cómo iban entrando al mundo del derecho, a veces sin darnos cuenta, ya ahí, me preocupaba mucho pues cierta actitud dentro pues de la comunidad jurídica nacional, donde pues los recibíamos de manera laudatoria, celebrábamos su llegada, pero no nos estábamos fijando en una serie de dimensiones, de aspectos de este proceso de tecnificación del derecho, de incursión de la tecnología en la práctica del derecho, que pueden ser problemáticos, ¿no? Yo lo veía particularmente en dos dimensiones. La dimensión, digamos, teórica académica, donde primero pues no había espacios de enseñanza pues de la incursión de lo que implicaba la incursión de las tecnologías en el derecho. Eran algunos temas muy
pues muy concretos en materia penal, por ejemplo. O de contratación. Temas de contratación, temas de prueba, que es donde esto pues ya venía empujando muy fuerte, pero hasta ahí nos quedábamos. Y luego, reflexiones más profundas sobre estas implicaciones y sus condiciones, pues eso no había y me parece que todavía hoy nos hacen falta. Pero luego ya en una dimensión, digamos, más práctica, la gente que se dedica a lo que se conoce ahora como derecho digital, ¿no? Incluso hay diplomados y cursos, materias ya sobre derecho digital y se llaman, los abogados ahora se llaman abogados digitales, pues también yo veía que sí, un gran conocimiento muy profundo sobre la parte operativa del derecho, la firma electrónica, los contratos electrónicos, el tema de pruebas ya muy desarrollado, propiedad intelectual, en fin. Pero también los abogados que en la práctica se dedican a estos temas tampoco tenían claridad de dónde venía, ni a dónde iba, ni qué implicaba esta incursión de la tecnología en el campo del derecho, ¿no? Como si fuera una herramienta más, ¿no? Una herramienta más que, pues, bueno, pues es tecnología al servicio de la justicia, digamos, así es como muchas veces se plantea, pero no tenemos claro las implicaciones que tiene, que sí impactan no solamente en cómo se imparte justicia, en qué se entiende por justicia. Sí, claro. De ahí es de donde viene pues, la preocupación que me lleva a este tema, ¿no? De la maquinización del derecho. Bueno, y digamos, sé que es la pregunta del millón de pesos, pero ¿qué se entiende por justicia ahorita y qué prevés que se pueda entender por justicia después de esa maquinización, de ese proceso generativo de una inteligencia artificiosa que pues sí, nos va a barrer a todos, esto es evidente, Claro. ¿no? Pues durante siglos, pues los seres humanos han tenido que resolver controversias, diferencias, ¿no? Lo que es el litigio, ¿no? Se enfrentan dos partes y se han tenido que resolver. Y se resuelven, pues, en la idea de que cada vez con mayor racionalidad o a través de procedimientos racionales, no con la violencia, que también es otra manera de resolverlo, pero más bien tratando de eludir la violencia, pues a través de procedimientos racionales. Ahí es donde aparece el derecho y, bueno, lo que nosotros conocemos ahora como el sistema jurídico, ¿no? Con todos sus vericuetos, sus instituciones, su complejidad. 2001 Odisea en el espacio, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí, bueno, los seres humanos tienen un papel muy importante porque son los operadores jurídicos. Y cuando se trata de impartir justicia, pues está claro que son los seres humanos. Antes se pensaba en la antigüedad que a través de quienes juzgaban, pues hablaban los mismos dioses, porque ellos eran traductores, traían un mensaje de los dioses, ¿no? Bueno, todo eso fue avanzando, se fue secularizando, se fueron estableciendo procedimientos pues, de diálogo racional, digamos, argumentativo, para la impartición de justicia, pero siempre con en el centro el ser humano, que era quien impartía la justicia, y eso lo obligaba a adquirir un cierto conocimiento que a veces se llama un saber prudencial, porque lo que hacían los juristas, en este caso los jueces que resolvían asuntos, pero también los litigantes que participaban en los procesos, pues era acudir a la prudencia. De ahí la idea de jurisprudencia, ¿no? Esta noción de prudencia pues acompaña la reflexión de la ética en general, es un concepto central en la ética de Aristóteles, por ejemplo, que acompaña pues la idea misma de justicia desde la antigüedad, con el ser humano ahí al centro. Lo que está sucediendo ahora con la incursión de la tecnología que no teníamos antes, esta incursión de la tecnología nos lleva, me parece a mí, a impactar en la noción misma de justicia, porque ya no es este saber prudencial, donde una persona pues tiene que conocer diferentes elementos, tomar una cierta distancia, valorarlos y emitir un juicio. Eso es hacer justicia. Sino que ahora la tecnología lo que nos promete es la posibilidad de que se resuelvan los asuntos pues a través de un algoritmo que pueda procesar la información y que nos dé la mejor respuesta. Incluso la mejor respuesta, la más racional, claro, pero esa justicia es una justicia predictiva y no puede ser de otra manera porque va a funcionar con un montón de datos que sirven de antecedente y que forman un criterio en la máquina que está resolviendo el derecho, que nos está diciendo qué es lo justo en ese caso, pero es una justicia pues a través de lo que se puede, de los antecedentes y lo que se puede predecir, en donde los seres humanos, bueno, pues ya están más bien hechos a un lado porque será la máquina quien pueda emitir esta respuesta. Me parece que son dos cosas muy diferentes. Hasta dónde las máquinas pueden también resolver con prudencia el derecho, pronunciarse sobre el derecho con prudencia, está por verse. Yo más bien lo que veo es algo mucho más mecánico y en todo caso predictivo, ¿no? Tengo estos casos que se han resuelto así, este caso encaja, se tiene que resolver así. Bueno, ahí ya puede ser,
pero ahí ya se perdió mucha riqueza del trabajo del juez. Y eso representa enormes retos para las políticas públicas en sede de consejos de la judicatura, consejero, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues ¿renunciamos a la prudencia de lo justo, como ha planteado nuestro autor? Coincido con nuestro autor de esta magnífica obra, con Raimundo, que efectivamente el concepto y el alcance de justicia deberá ser analizado y abordado desde otro nivel, porque me genera a mí la inquietud los usuarios del derecho, de la justicia en el país y en concreto en el Estado de México, qué herramientas, qué conocimientos y habilidades deben de tener a partir de este cambio, que además es una realidad, el cambio tecnológico, que día con día evoluciona, se modifica. ¿Qué habilidades, pues, y conocimientos deben tener estos abogados? Y ya no solamente los abogados, sino los usuarios en general, porque cambia también, así como el concepto de justicia, lo que entendemos por acceso a la justicia. Se inauguró hace unos días una aula por parte del voluntariado del Poder Judicial y nos decían ahí, las maestras informaban que el total de alumnos, muy pocos, pero muy pocos, tenían acceso al Internet. Si partimos de esa falta, de esa posibilidad real de acceso al Internet, el acceso a la justicia con todo este cambio tecnológico va a generar un conflicto social. ¿Qué sugieres a los abogados y a los usuarios del derecho para estar al día con este cambio? Es un cambio, el cambio tecnológico tiene un impacto, sí, económico, político, jurídico en sentido estricto, pero además es un cambio cultural y se requiere una educación distinta, pero se requieren condiciones materiales para facilitar esto. Si las personas de a pie que reclaman justicia, que exigen justicia, no tienen ya en un entorno digitalizado, maquinizado del derecho, de la impartición de justicia, no tienen acceso a los medios tecnológicos para poder exigir justicia, simplemente están fuera del ámbito de la impartición de justicia. Eso es algo que puede pasar. Que siempre se ha dicho que si están imposibilitados de contratar los servicios de un abogado, por ejemplo, bueno, pues ya fuera, de por sí eso es difícil, pero ya no estamos hablando solo de eso. Sí. Ya no solo es que requieran la asesoría jurídica del abogado, estamos hablando que ya no van a poder tener comunicación con el sistema de justicia porque ya no tendrán los medios materiales tecnológicos para acceder a eso. Entonces, primero se tiene que resolver ese punto para entonces sí poder pensar en una justicia maquinizada. Eso es lo primero. Luego, los propios ciudadanos, cualquier persona, pues tendremos que cambiar también los contenidos de la enseñanza, porque en un mundo digitalizado, maquinizado, no solo el derecho, sino en general, pues se van a requerir otro tipo de conocimientos. Ya al día de hoy, las personas que no conocen de programación, que no tienen ciertas nociones de ingeniería de sistemas, que no conocen ciencia de datos, ya están padeciendo una cierta exclusión, ya están padeciendo una cierta marginación porque están por detrás de donde está el presente. Eso es muy grave y son condiciones sociales, materiales que habría que resolver antes de entrar al tema de la justicia. Ya cuando nos vamos al tema del derecho y la justicia, bueno, la educación de los abogados tiene que cambiar. El día de hoy todavía, hasta donde yo sé, pues no hay en los planes, programas de estudio, pues materias sobre derecho digital, ¿no? Por ejemplo. Pero ya no solo es eso, una materia para ver el tema, no. Lo que pasa es que la tecnología ha llegado ya y tan profundamente ha irrumpido en el mundo del derecho que se requiere verlo de manera transversal, claro. Porque la tecnología y el derecho, esto que llaman derecho digital, no es una rama por sí misma, aunque lo puede ser, pero más bien es algo tan fuerte que ya atravesó todas las ramas o todas las materias del derecho, en derecho civil, en derecho penal, en derecho mercantil, la propiedad intelectual, etcétera, en el derecho indígena, se lo digo porque yo soy profesor de derecho indígena, bueno, ahí también se juegan las tecnologías, entonces se tiene que asumir la educación, en la educación jurídica se tiene que asumir esta realidad, que el derecho digital es una cuestión transversal,
Eso es un cambio muy importante en la educación de los juristas. Luego, Si te parece, vamos a tener que cortar desgraciadamente por Claro. precisiones del tiempo, pero volvemos con esto y con eso tan interesante que planteabas de la desaparición de la prudencia de lo justo. ¿Cómo no? O eventual. ¿Cómo no? Volvemos, no se vayan. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Lunes a viernes. No se pierda nuestra repetición por el 34.2, pasadita la medianoche, del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, aquí en AMX Noticias. Primero, Mexiquense TV. Repetición, lunes a viernes, 0:05. Por AMX Noticias. Las mexicanas y los mexicanos somos observadores, cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx, conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. El Instituto Electoral del Estado de México te está buscando para que participes como supervisora o supervisor electoral local o capacitadora asistente electoral local en el próximo proceso 2024. Próximamente estará disponible la convocatoria. Consúltala en www.ieem.org.mx. Mantente pendiente y síguenos en nuestras redes sociales. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Miércoles. Un ingrediente es algo que con otras cosas entra en un remedio, una bebida, un guisado o un compuesto. Pero también es la sustancia de las costumbres, los sueños y las tradiciones de nuestro estado. Ingredientes. Miércoles, 12 horas. Por AMX Noticias. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Históricamente el derecho ha sido un reflejo de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de su tiempo en el contexto actual, caracterizado por la rápida expansión de la tecnología digital, la inteligencia artificial, tecnología de última generación. Estamos presenciando cómo estas herramientas comienzan a integrarse en el tejido del sistema jurídico, ¿no? Dando lugar a lo que denominamos la maquinización del derecho. Para los abogados ya establecidos, este fenómeno representa desafíos y oportunidades. Los desafíos radican en las necesidades de adaptarse a nuevas formas de la práctica legal, donde la tecnología de alguna manera desempeña un papel central en la automatización de procesos. Dada la gestión de datos complejos y de la autonomía que muchos sistemas que hoy está generando el humano, no los entendemos, y muchas tecnologías que aún terminamos de no comprender, y aún así estamos ayudando a muchas personas y otras no. Es también importante que estas oportunidades significativas representen la precisión y un acceso a la justicia a través de un bien común, ¿no? Ahí es donde juega el papel de la maquinización de derecho, algo muy importante, tanto para las nuevas generaciones de juristas como para los ya consolidados. Estos futuros abogados tendrán una tarea muy importante en torno a cómo entender la construcción del derecho, cómo la maquinización del derecho juega un papel importante en nuestra vida. Hoy más que nunca creo que es importante entender cómo el sistema jurídico se está transformando a través de todas estas nuevas tecnologías, y cómo la maquinización del derecho es un concepto interesante que creo que es importante que todos lo conozcan. Bien, volvemos. Estamos hablando de maquinización del derecho, de tecnificación de los servicios jurídicos aquí en Diálogos Jurisprudenciales. Ya vieron en la cápsula cómo introducimos a las nuevas generaciones de juristas y a las que estamos ya bastante oxidadillas
en las nuevas tecnologías para este proceso que parece inexorable, imparable. Y había yo interrumpido al maestro Raimundo Espinosa justo cuando, después de hablar de la formación que se requiere para enfrentar esto, mi querido Raimundo, nos ibas a hablar también del siguiente paso. Claro, bueno, además de ver el derecho digital como, desde una perspectiva transversal en la educación de los juristas del siglo XXI, pues también los juristas del siglo XXI van a tener que aprender conocimientos que pues hace 10 años incluso no nos parecía así. Conocimientos sobre programación, conocimientos sobre ingeniería de sistemas, conocimientos sobre ciencia de datos. Porque si ellos son la mediación, ellos son la futura mediación entre sistemas de justicia tecnificados y las necesidades de justicia de la población, esa comunicación donde ellos median, pues requiere que ellos conozcan los instrumentos tecnológicos con los que opera esa justicia tecnificada, ¿no? En ese nivel. Y Has luego, dicho, perdón que te vuelva a interrumpir, pero es tan rico tu pensamiento, maestro, que no hay ni modo. Has dicho juristas del siglo XXI y me quedo pensando, con esto que nos mencionabas antes del primer corte, sobre la desaparición de la prudencia de lo justo, ¿no? Del saber jurisprudencial, tan arquetípico en Occidente, ¿va a haber juristas en lo que resta de nuestro desarrollo o vamos a cambiarlo por operadores de un signo completamente distinto? Es que parece ser que si el derecho se maquiniza en términos absolutos y fuesen ya no los seres humanos quienes produjeran la justicia, sino que lo hicieran máquinas, ya no solo con la mediación de máquinas, sino directamente las máquinas. Esa es la idea de máquina, es esa. Es un objeto que sustituye al sujeto en la producción de objetos. Sí. En este caso, una máquina que produce derecho y justicia en vez de que lo hagan los seres humanos. Bueno, si eso pasara en términos absolutos, pues ya en los sistemas de justicia ya no encontraríamos personas y ya no encontraríamos pues los abogados. ¿Qué es lo que encontraríamos en esa distopía? Pues seguramente ingenieros, programadores, cientistas de datos, pues manejando y cuidando el mantenimiento del aparato, ahí sí, del aparato tecnológico judicial. De la Matrix. ¿No? Entonces, claro, los abogados, pues ya no sé si serían los abogados. Más bien lo que primaría sería lo que ahora en esta transición estamos sumando como un plus a la formación de los juristas. Más bien se volvería principal ser ingeniero en sistemas, ser programador, ser computólogo, ser cientista de datos. Y el conocimiento sobre el derecho sería el plus que le sumaría a ellos, porque quienes manejarían el sistema no serían los juristas, serían ya pues estos otros expertos, ingenieros y expertos en tecnología, mediadores de la justicia, pues para la gente que le exige pues a un sistema tecnificado. ¿No es el sueño de la razón, del racionalismo jurídico? Es decir, tener un prontuario, un código, claro, y que se te resuelva todos los asuntos sin necesidad de ese personaje incómodo para todas las tradiciones estatocéntricas. Rafa, que es en alguna otra ocasión hemos platicado. A ver, esto no es algo que se ocurra, que se imaginen ciertos juristas o grupos a finales del siglo XX. Esto es algo que se pensó pues, desde el siglo XVII, XVIII, cuando tiene gran fuerza el racionalismo. Incluso Leibniz, este filósofo alemán matemático, que era jurista también. Era jurista, pues es al que se le ocurre, dice, bueno, no tenemos tecnologías como las que tenemos hoy, pero ellos sí tienen técnica. ¿Qué es lo que propone? La idea del código. Precisamente la idea de la codificación y el papel que se le asigna a los jueces. A ver, ya está el código donde organizamos toda la materia de un campo, ¿no? Y ahí están los principios y vamos nosotros sacando de los principios consecuencias y está todo perfectamente ordenado. ¿Qué le toca al juez? Ya esa fue la palabra del legislador. Al juez lo que le toca es simplemente aplicarlo, ¿sí? Y ahí viene toda una teoría se construye toda una teoría del derecho a partir de esos principios. Bueno, eso ellos la ética de Spinoza, ¿no? Claro, la ética more geométrico, al modo geométrico. Ellos no podían llegar más adelante porque no tenían tecnología. Nosotros sí tenemos el desarrollo tecnológico para hacer realidad eso que ellos soñaron y solo pudieron proyectar en los códigos y en la manera en la que concebían la función de los jueces y la interpretación jurídica. Pero ahorita estamos en otro momento donde avanzamos 3 siglos después al desarrollo de medios tecnológicos que sí nos colocan en una distopía ya no de la ciencia ficción, sino en algo que está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos.
O sea, nos apresuramos más bien a declarar que se habían equivocado Leibniz y Spinoza, pero si te entiendo bien, resulta que en algo tenían razón, que sí iba a ser posible, quizá no en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pero sí ahora. Pero sí ahora. ¿No? Y bueno, eso, insisto, para las políticas públicas en materia de justicia es un arma de doble filo, ¿no, Pablo? Totalmente cierto. Y escucho con mucha atención a Raimundo, autor de esta gran obra, advertir en primera que la realidad ya nos alcanzó y posiblemente nos esté hasta ganando. Hay una brecha generacional en las y los abogados donde existe resistencia, Claro. posiblemente natural, posiblemente de desconocimiento, para comprender y subirse, si me lo permiten usar este término, subirse a este cambio tecnológico donde el derecho será también visto e influenciado. Y como muestra, en el Poder Judicial del Estado de México, que contamos con una firma electrónica, que solamente es para acceder a revisar expedientes, promover en expedientes, enterarse, notificarse y darle seguimiento a un proceso de diversas materias, encontramos al día de hoy, a pesar de que se ha incrementado el número de firmas electrónicas, que todavía hay resistencia. Tenemos otra experiencia más donde el Poder Judicial del Estado de México ha buscado ser innovador, que son los juzgados, los tribunales Colmena, en materia familiar, en materia civil, y existe esa resistencia. Es imparable este cambio tecnológico. En el juzgado Colmena lo que pasa, consejero, es que hay un administrador que es común a varios tribunales, ¿no? Sí, efectivamente, y el proceso se lleva a cabo a través de una fase productiva, con el ánimo de generar y facilitar no solo el acceso a la justicia, sino la prontitud en impartir justicia. Obviamente hay áreas de oportunidad que deben de ser atendidas, por supuesto, pero el aspecto del cambio del que hoy se habla y se trata en tu libro, no solamente es para los usuarios, sino para también los integrantes del Poder Judicial. ¿Qué propones para que este Poder Judicial del Estado de México podamos llegar de la mejor manera a los usuarios y a los abogados? ¿Qué nos sugerirías? Bueno, yo creo que falta mucho, hay una gran brecha, no solamente es generacional, sino incluso social, porque hay abogados que están formados en instituciones privadas que tienen otras condiciones y que incluso pues están más cercanos a estos procesos tecnológicos y tienen una formación distinta. Yo conozco varios porque bueno, me formé estudiando los diplomados de Derecho Digital, ¿no? Y bueno, me gradué en todo eso, por eso conozco pues el ambiente, digamos, ¿no? Tienen pues una percepción distinta y una formación que les ayuda a colocarse en una posición que lamentablemente muchos de los colegas de universidades públicas pues no tienen, porque no han ni siquiera accedido a conocer estos temas. Siguen aprendiendo derecho de la manera tradicional. Entonces, ahí yo creo que hay un área de oportunidad importante para el Tribunal Superior de Justicia aquí en el Estado de México y en general para los poderes judiciales, porque ellos, para poder avanzar hacia una justicia que sea pronta y expedita, que eso es muy importante, la tecnología puede ayudar mucho. Pero yo creo que el Poder Judicial también pues debería participar y hacer evidente la necesidad de cambiar la formación de los abogados. Este es un choque cultural y va a suceder como cuando la reforma de 2011 de derechos humanos. También muchos colegas, profesores, ¿no?, de otras generaciones, pues tenían una cierta resistencia, no solamente en la academia, sino también en el servicio público. Pero bueno, pues han tenido que ceder ante algo que era inevitable, que era la manera en la que incursionaba el paradigma de los derechos humanos
en la impartición de justicia y en general en el derecho. Y llegó para quedarse. Esto es todavía más profundo, porque afecta incluso la manera en la que se entienden se entienden y se ejercen los derechos humanos, y es algo que no visibilizamos tanto, ¿no? El proceso tecnológico. Oye, perdón por la tecnología y la maquinización, pero otra vez nos suena el reloj maquinizado. Volvemos con, si te parece, con la segunda recomendación. Muy bien, claro que que nos sí. puedas hacer, querido Raimundo. Volvemos. Vean la cápsula. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Lunes a viernes. Mexiquense Televisión, canal 34.2, MX Deportes, la pasión de los deportes, el fascinante mundo deportivo a nivel local, estatal, nacional e internacional, solamente aquí en MX Deportes, porque tú eres MX Deportes. MXQ Deportes. Repetición. Lunes a viernes. 0 horas con 30 minutos. Por AMX Noticias. Se acabó el tiempo de los malos resultados en la Ciudad de México, que solo empeoraron la inseguridad y los servicios públicos. Y se acabó el tiempo de ver cómo la ineptitud está acabando con tu calidad de vida. ¡Ya basta! Porque llegó el tiempo de unirnos para que tú y tu familia puedan salir adelante. Trabajar unidos es parte del cambio. PRI. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD. Miércoles. En TV Mexiquense, en el programa Déjà Vu, hablamos de todo. De literatura, de pintura, de gastronomía, de historia, de música. Porque yo le pongo mucho alma, corazón y cabeza a los programas. Es que no falten a nuestra cita, por favor, aquí en TV Mexiquense, Déjà Vu. Déjà Vu, miércoles, 23 horas. Por AMX Noticias. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. El derecho digital, que son las cuestiones legales relacionadas con el uso de las tecnologías de la información. Aquí podemos encontrar la protección de los datos personales, temas relacionados a la ciberseguridad y al comercio electrónico, delitos informáticos y todos los temas que tienen también que ver con firma electrónica. Esta parte del derecho digital se encarga de regular todo esto que les acabo de mencionar para que todos nosotros podamos tener seguridad en el uso de la tecnología. No existe ninguna inteligencia artificial generativa que hoy en día pueda resolver un litigio de forma automática desde la presentación de la demanda hasta la emisión de la sentencia. Estamos tomando la inteligencia artificial como un auxiliar para obtener datos de los documentos que nos son presentados en las promociones y con estos datos y un sistema experto que ya manejamos de expediente electrónico, poder generar resoluciones de forma automática y más precisas. Esta precisión aproximadamente llega como a un 90% de lo que esperan nuestros jueces y nuestros secretarios en los juzgados. Bien, volvemos. Desgraciadamente se está terminando el programa. Todavía nos quedan 2 segmentos, pero es tan rica la materia que a mí me gustaría estar platicando aquí toda la noche. En fin, ya vieron en la cápsula cómo precisamente desde el pensamiento ingenieril y tecnificado es posible reconocer instrumentos muy valiosos al servicio del acceso a la justicia. Pero volvemos con las recomendaciones que nos estaba haciendo nuestro autor, el maestro Raimundo Espinosa Hernández. Bueno, sí, pero con esto y con esto y con esto. Ya has hablado mucho de la formación, mucho y muy bien, ¿no? Si ya no necesitamos prudentes, lo que sí necesitamos es gente formada en todo esto.
pero también hay espíritu crítico que se requiere y Claro. otras recomendaciones Claro. que seguro tú nos puedes dar mucho mejor. que Ya al cualquiera. interior del personal que quede en los juzgados en una distopía como esa, con la cual debo decir, yo no estoy de acuerdo. O sea, estoy planteando claro. cuál es la imagen que se dibuja de esto. Lo ¿no? tuyo es descriptivo, crítico sí. y desde la Por supuesto, filosofía. ahí, pues, se requería también la capacitación del personal judicial, ¿no? Ujú. Sin duda. Pero más allá de eso, pues yo creo que es muy importante no perder de vista un par de elementos. Esta tecnificación del derecho, particularmente en la impartición de justicia, pues requiere, no se puede desprender pues de la sensibilidad y la conciencia en relación con los derechos humanos, particularmente lo que a mí me parece que es el derecho humano del siglo XXI, que es el derecho humano lo que se conoce como derecho humano a la ciencia. Ujú. O sea, la posibilidad de que cualquier persona acceda a los conocimientos y al desarrollo tecnológico, a los conocimientos que produce la investigación científica y también a los beneficios del desarrollo tecnológico. Has estado trabajando esta administración federal, una ley Así es. que salió, que fue aprobada. Sí. Va a cumplir su primer año ahora en mayo. Y es una ley general. Ley en la general materia, en ¿no? materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que está toda ella pues construida en torno al derecho humano a la ciencia. A ver. Y entiendo que hubo un consenso bastante apreciable. Sí, no, hubo un trabajo pues muy intenso de 4 años, poco Sí. más de 4 años de trabajo con comunidades de todo el país para lograr este documento que además pues sí es un documento de vanguardia en términos jurídicos y también programáticos, ¿no? Impulsando, bueno, pues la transformación que se ha intentado llevar a cabo en el país, en las instituciones públicas, ¿no? Sí, señor. Si nosotros pensamos en una justicia tecnificada, maquinizada, pues se va a hacer indispensable hacer valer que se pueda ejercer y poner condiciones de ejercicio efectivo del derecho humano a la ciencia, porque la gente que acuda ahí, incluso los propios operadores, pues van a requerir conocimientos y también pues van a necesitar apropiarse del desarrollo tecnológico. Y eso precisamente es a lo que se refiere el derecho humano a la ciencia, ¿no? Por eso digo que, bueno, no hay que perder de vista la conexión que tiene esta tecnificación de la impartición de justicia con derechos humanos, particularmente el derecho humano a la ciencia. Ujú. Y lo último que podría decir Porque además podría generarse mucha nulidad de procedimientos y demás. Sí, claro. Oye, pues no me diste acceso. Yo tenía un derecho fundamental para acceder a Simplemente, ello. A ver, la impartición de justicia se pone en jaque si no hay acceso a la justicia. Claro. Y para que haya acceso a la justicia va a tener que ser efectivo el derecho humano a la ciencia, porque es una justicia tecnificada, ¿no? Si no hay eso, pues no van a poder llegar a la emisión de una sentencia que sea que todos estén conformes. Sí. No se va a poder hacer, ¿no? Claro. Pero eso por ese lado. Y lo último, que yo creo que no debemos nosotros perder pues nuestros principios, nuestras coordenadas, ¿no? La justicia no puede quedar entregada a las máquinas, no se puede, ni a los algoritmos. La justicia, las tecnologías son mediaciones para la vida, en cualquier campo, incluido el campo del derecho, particularmente la impartición de justicia. Eso quiere decir que no son estas tecnologías inteligentes, incluso creativas, las que puedan generar las resoluciones, las sentencias, ¿no? Mucho menos sentencias definitivas de última instancia. Más bien, nosotros debemos tener claro pues que en la impartición de justicia pues hay un núcleo muy humano, es algo muy humano de lo cual no se puede prescindir. Entonces sí es muy importante que dentro de esta formación y de lo que se insista por parte de los poderes judiciales sea en el humanismo, una visión humanista de la impartición de justicia, donde en todo caso las máquinas, las tecnologías, los algoritmos, etcétera, coadyuven, ayudando a procesar la información, por ejemplo, o poniendo lo que llaman semáforos rojos, ¿no? Donde hay alerta de alguna situación donde hay duda, o situaciones dedicadas donde se requiere especial atención del operador jurídico, que es un ser humano, ¿sí? Pero me parece a mí que esta distopía de prescindir de los seres humanos y maquinizar en absoluto el derecho, pues es eso, un escenario que no estamos tan lejos de eso, pero que no es un escenario deseable. Es distópico incluso. Distópico. Lo que hay que hacer es defender el carácter humanista que hay en la impartición de justicia y que hay en el derecho. Sí, el derecho tiene una dimensión científica, técnica, pero el derecho también tiene una dimensión humanística. No es solamente una ciencia. El derecho también son humanidades, forma parte de las humanidades. Y me parece que eso es algo que nosotros no podemos pues perder de vista al ejercer nuestros distintos roles como operadores jurídicos, ¿no? Particularmente operadores judiciales de quienes se espera no solo que se aplique el derecho,
sino que se imparta justicia. Claro. ¿No? Entonces, eso de perder el saber prudencial, a mí me parece que no es, pues no es viable, no es deseable. Ese no es el sentido social de utilizar las máquinas o la tecnología para el derecho. Maquinización sin deshumanización, don Pablo. Efectivamente. Un grave reto, ¿no? Totalmente, y más en políticas públicas donde se busca una gobernanza o la exigencia de un buen gobierno. Y el buen gobierno no solamente es el Poder Judicial, sino también desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, va a tener que establecerse una política pública integral que comprenda en todo momento, en toda fase, en todo proceso de creación, contener esta humanidad, esta humanización del derecho, y lo cual es muy relevante. ¿Cómo entraría aquí la ética en el ejercicio de este derecho digital? ¿Cuáles serían los límites éticos en su aplicación? Hay una descripción ahí antes de la estrictamente práctica que es de carácter epistemológico. De nuevo, cuando se entiende que el derecho es ciencia, pues entramos ya en una discusión donde pues más bien lo que hay que aprender es lógica. El derecho es ciencia, es lenguaje primero, y luego es lógica, y luego de la lógica, pues ya para llegar a la maquinización del derecho es un pasito nada más, ¿no? Eso es un riesgo. La exacta aplicación de la ley, ¿no? Es un riesgo, es algo real, es importante, pero es un riesgo. En cambio, del otro lado, pues la visión del derecho como dentro del marco de las humanidades, con una formación de los juristas, pues más bien en el campo de la ética. Pero para eso hay que entender el derecho no separado de la ética o de la moral, sino más bien el derecho dentro de la ética, que es así como se enseñó por milenios el derecho. Así es como lo entendía Aristóteles en la Ética Nicómaco, y eso es lo que heredan incluso los romanos. Es hasta tiempos muy recientes donde esto se tecnifica y se separa en la modernidad el derecho de la moral, ¿no? Me parece que hay una discusión epistemológica muy importante que hay que dar, porque estamos asumiendo muchos presupuestos, ¿no? Luego, ya en la parte más práctica, cuando uno entiende que el razonamiento jurídico, como dice Alexi, pues forma parte del razonamiento práctico, ¿no? Eso quiere decir que el derecho forma parte de la ética, y sí, el derecho es distinto de la moral, pero forman parte ambos sistemas normativos de la ética, ¿no? Eso también pues, nos debe a nosotros llevar a comprender nuestro papel como juristas, como profesores, servidores públicos, como impartidores de justicia, pues de otra manera, no la manera en la que me parece a mí el día de hoy nos están tratando de llevar, en donde pues no hay que, como si no se pudiesen emitir valoraciones, no hubiese un reconocimiento de prejuicios. Esta idea de la neutralidad es muy importante, la imparcialidad, pero pues mal entendida nos puede llevar a justificar precisamente procesos de maquinización del derecho, donde los seres humanos quedan fuera, pero cuando se van los seres humanos de este escenario, también se va la justicia. Claro. Y en muchos sentidos se va el derecho, porque queda el derecho como el derecho se tecnifica y queda también como un mero cascarón, un mero instrumento tecnológico. Y eso no es la justicia. Porque se va la empatía, ¿no? Si les parece, volvemos con este asunto del sesgo del algoritmo para el último corte de nuestro programa. No se vayan, ya ven que esto se está poniendo buenísimo, se ha puesto buenísimo desde el principio, y además no se duerman, porque el que se duerme se lo lleva la máquina, no solo la corriente. Volvemos. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Lunes, miércoles y viernes. En Esfera Pública, tu voz sí se escucha. Muchas gracias en nombre de todo el equipo, porque gracias a ti, a tu preferencia y confianza, estamos cumpliendo 18 años de transmisiones al aire. Gracias en nombre de todo el equipo. Soy Juan Francisco Castañeda. Esfera Pública, lunes, miércoles y viernes, 19 horas. Por AMX Noticias. ¿Sabías que el INE actualizó los distritos electorales? Con ello se busca dotar de mayor equidad en la elección de las 300 diputaciones de mayoría relativa que forman parte del Congreso de la Unión. Ahora nos corresponde revisar nuestro nuevo distrito electoral en INE.mx. Así podremos identificar las candidaturas a Diputación Federal por las que podremos votar.
Mi INE garantiza una mayor equidad en la elección del Congreso. En estas elecciones, con mi INE participo. INE. Hay prácticas que debilitan el sano ejercicio de la democracia. Que genera desconfianza y silencia la participación. Que no permite el progreso y fomenta la desigualdad. Que elimina la certeza del resultado. Por ello, el Tribunal Electoral trabaja con transparencia y rinde cuentas para ganar tu confianza. Sus sentencias contribuyen a la inclusión, a la paz social y a la estabilidad. Protege tu decisión y brinda certeza a la democracia. Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección. Miércoles. Colombia, un paraíso oculto, con misterios y aventuras al gusto de cada explorador. El calor, la gente, la diversión se vive de manera distinta cuando lo haces sobre ruedas. Acompáñanos a descubrir sus secretos en Rodando Caminos. Rodando Caminos, miércoles, 22 horas. Por AMX Noticias. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. La maquinización de los procesos judiciales primero nos va a llevar a sistematizar la información, a tener que homologar los procesos y también a tomar decisiones complejas. Si bien distamos mucho de tener todavía un juez robot, sí nos pueden ayudar tecnologías como la inteligencia artificial a procesar una cantidad enorme de información que hoy se tiene que tomar en cuenta para que un juzgador pueda tomar una decisión. Así que en vez de que un secretario, un proyectista solo tenga que analizar mucha información, muchas variables, muchas jurisprudencias, muchas leyes nacionales e internacionales para tomar una decisión, la inteligencia artificial podrá hacer ese trabajo por nosotros para que entonces, como personas, como abogados, podamos enfocarnos en las dos cosas que hacemos los humanos, que las máquinas todavía no pueden hacer, que es entender contextos y entender emociones. Nunca la decisión final será de una máquina, siempre tendrá que haber una persona, un juzgador que revise el trabajo de la inteligencia artificial, pero sí nos puede ahorrar un gran porcentaje del tiempo invertido en las tareas y en el procesamiento de información. Bien, volvemos desgraciadamente al último segmento de nuestro programa. Digo desgraciadamente porque ha sido interesantísimo platicar con ustedes. Ya vieron lo que se opina desde la academia sobre este tema, al parecer imparable o de consecuencias gravísimas si no se para en cierto momento cuando se enfrente a los dilemas éticos, como nos decía el maestro consejero. Sí, y en torno a este tema existe a nivel nacional pues el sistema anticorrupción nacional, estatal, municipal, que procura combatir la corrupción, donde las calificaciones del desempeño no siempre son las mejores. ¿Cuál sería la posibilidad de corromper esta justicia digital, este derecho digital, a través de prácticas que no sean estrictamente las más legales, las más éticas o las más acordes al contenido del proceso? Esto es posible también que mediante actos u omisiones de corrupción se afecte esta herramienta del derecho digital. ¿Qué opinas? Qué interesante, ¿no? Claro, no, la responsabilidad de la máquina. A ver, digamos, en el nivel más superficial, pues lo que tendríamos que preguntarnos es cuando se toma una decisión y tiene sus efectos jurídicos y resulta que no eran los correctos, pues ¿quién es el responsable? ¿La máquina? ¿Quién diseñó la máquina? ¿Quién autorizó el uso de la máquina? En fin. ¿Quién le metió un sesgo al algoritmo? Eso se tiene que determinar, ¿no? Eso habría que precisarlo caso por caso. Pero, más bien, yo creo que el asunto está en que, en términos generales, si nosotros, a ver, cuando la justicia la imparten seres humanos, pues hay posibilidades de corrupción y casos de corrupción, ¿no? Sonados. O sea, a ver,
Y con las máquinas, algunos argumentan que con las máquinas esto no pasaría, porque sería todo un proceso limpio, ¿no? Que estaría exento de la mano de los seres humanos. Y además no va a tener conflicto de interés la máquina. Exacto, ¿no? O sea, parece, a ver, pero eso es como si las máquinas de repente brotaran de la nada y aparecieran ahí. Y eso no es así. Alguien crea las máquinas, alguien diseña los algoritmos, alguien es dueño de la empresa que está produciendo las tecnologías que permiten generar esos entornos. Ellos no podrían tener conflicto de interés, ellos no podrían manipular los diseños, ellos no podrían introducir un virus en el funcionamiento del sistema de justicia. Evidente. Sería gravísimo. Todo eso puede pasar, ¿no? Todo eso puede pasar. A mí me parece que la solución sigue estando tanto en un entorno maquinizado como en un entorno no maquinizado. Este combate a la corrupción pasa mucho porque nosotros podamos reivindicar, restablecer pues un compromiso que no es nada extraordinario, no es un llamado a la revolución, no es nada, es algo que muchas veces no hacemos, que es cumplir no solo con lo que dice la ley, es cumplir con lo que establece la Constitución, porque lo que sí hemos hecho, lo que sí pasó en nuestro país durante muchos años, es que se trató de desviar pues los objetivos que contempla nuestra propia Constitución. El artículo 39 es muy claro: todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Ahí está el origen del poder, los fines del poder y la mediación institucional. La corrupción, entendida radicalmente y con esta profundidad, lo que quiere decir es que el ejercicio de poder que se hace a través de instituciones se desvía de sus fines, no para el interés público nacional, sino para intereses privados, incluso corporativos. Eso es algo que sucedería con máquinas y sin máquinas. Entonces, es muy importante, me parece a mí, pues comprometer, reivindicar estos contenidos de la Constitución mexicana y más bien establecer un sistema de garantías de la propia Constitución con esos contenidos sociales que incluso pues crearon esto que se llamó el constitucionalismo social mexicano y que fue un constitucionalismo de vanguardia que durante décadas fue hecho a un lado. Yo escuché a grandes, reconocidos juristas mexicanos contemporáneos pues decir que eso pues eran atavismos culturales, que eso de la justicia social en un mundo globalizado ya no coincidía, en un mundo abierto a libre comercio ya no coincidía. Todos esos, me parece a mí, pues eran argumentos ideológicos para, de alguna u otra forma, burlar lo que establecía nuestra Constitución. Intentaron reformar la Constitución incluso a ese nivel, en esos principios, y no lo lograron. Tenemos esa Constitución, hay que defender esa Constitución y más bien hay que establecer pues, las garantías que nos hagan falta para hacer realidad lo que dice la Constitución, con máquinas y sin máquinas. Ahora, pero el aterrizaje de eso es muy diverso, Raimundo. Es decir, con máquinas o sin máquinas, con prudencia del jurista o sin ella, con empatía o sin ella, hay muchas formas de aterrizar el Estado social y democrático de derecho, y algunas pueden desviarse, como muy bien señalas, de su objetivo, y es cuando viene la corrupción. Ahí es donde entran pues, los tribunales constitucionales y todo el cuidado que se debe tener. Yo creo que nosotros, las discusiones que debiésemos tener en esos campos, debiesen estar contextualizadas de esta manera. O sea, lo que ha sucedido en la realidad mexicana, con la Constitución que está vigente, y estos procesos de, pues, tecnológicos, y estas maneras de entender el derecho también tecnificado, esa riqueza es la que yo no encuentro muchas veces en los debates y en los planteamientos académicos ni en la práctica. Yo creo que ahí es donde debemos ubicarla para poder localizarnos nosotros mismos en el presente de las discusiones, ¿no? Porque si no estamos siempre hablando como muy en abstracto, ¿no? No metemos toda esta complejidad y es la que creo que hay que meter pues en los debates, tanto académicos como prácticos. Una cosa muy concreta para salir de abstracciones, aunque han estado estupendas las abstracciones, no sé ustedes, pero a mí me ha encantado, pero muy concreto. Pues no, los seres humanos pensamos en términos marginales y nos ahorramos cuanto podamos del esfuerzo, consejero. Sí. Entonces, al principio, pues sí, es muy probable que la inteligencia artificial nos arroje 15, 20, 30 proyectos de sentencia más que lo que hacía el secretario, y ni qué decir de la amanuense, antes de que surgieran las máquinas informáticas. Y bueno, al principio quizás las revisemos, como juzgadores me refiero. Pero ya después vas diciendo, bueno, no se equivocó aquí, tampoco se equivocó acá. ¿Qué caso tiene revisar? Y es donde pues, el error humano de evitar la fatiga, ¿no? Va a generar seguramente muchos márgenes para la injusticia.
Es altamente probable que eso pueda suceder porque existirá un conformismo o una obviedad en las cosas. Tiene que verse de manera integral una función jurisdiccional con esta modalidad tan digitalizada. En primera, desde mi punto de vista como consejero de la Judicatura, es cuidar ahora al ser humano. Si estamos estableciendo una herramienta digital para facilitar el acceso a la justicia bajo modalidades, principios y valores éticos en un rubro, tenemos ahora que cuidar al ser humano, es decir, al servidor público, para que se encuentre en las mejores condiciones de salud física, emocional e intelectual y pueda brindar una función más adecuada. Y como consecuencia, esa capacitación y preparación, pues rinda frutos hacia los usuarios en general, abogadas, abogados, postulantes y los usuarios. Y que ello podrá, desde mi punto de vista, ayudar a que quienes operen el sistema tengan un conocimiento, un estudio de cada caso que tengan que firmar, que tengan que autorizar. Porque si bien la máquina, el mundo digital, dará un resultado, un proyecto de acuerdo, de resolución, de sentencia, la responsabilidad humana no puede quedar aislada, no puede quedar ajena, y alguien tiene que atender y responder por ese ejercicio digital. Otra vez el tema de la ética. Antes de terminar, Raimundo, viene otra obra ya en prensa, ¿no? Estás por sacarla de la Tahón. Rafa, yo espero que ya muy pronto, un par de semanas, la podamos tener. Es pues un trabajo en esta senda, ¿no? Me doy cuenta que es muy importante revisar pues la teoría del derecho que se produce y se reproduce en nuestras escuelas y que se adopta en la práctica, ¿no? Entonces, pues me di a la tarea de hacer una revisión crítica de lo que yo llamo la teoría jurídica convencional. O sea, la teoría jurídica al uso en la práctica y en las universidades, en las escuelas de derecho. Entonces, bueno, este es un texto bastante crítico de autores contemporáneos, muy relevantes, que escriben y que nos enseñan mucho sobre derecho, cuyas teorías pues incluso tratamos nosotros de aplicar a nuestra realidad, aunque sean teorías generadas para otros contextos, pero que me parece a mí que necesitamos nosotros conocer con mayor profundidad para saber qué sí, qué no, y que concluye con un llamado pues a que asumamos la responsabilidad, las y los juristas, la comunidad jurídica mexicana, de generar nuestras propias fuentes de conocimiento, nuestra propia teoría jurídica, pues rescatando pues la gran tradición de pensamiento jurídico y social que hay en nuestro país, ¿no? Que me parece a mí un poco olvidada y soslayada, ¿no? Entonces, bueno, mi nuevo libro apunta hacia allá. Pues qué maravilla. Si les parece a ustedes bien, con esta lucidez crítica venimos y lo presentas aquí. Si por supuesto que sí, un honor para mí. Querido maestro Espinosa, consejero Pablo Espinosa Márquez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a nuestro autor, felicidades. No, pues muchas gracias, un honor estar con ustedes, ¿no? Esta plática muy rica. Bien, pues nos vemos en la próxima emisión, precisamente de diálogos jurisprudenciales. Exacto. Mi querido Raimundo, ¿se nos va a quitar la prudencia a los juris? Pues no lo sé. No se pierdan la próxima emisión. Muchas gracias a ustedes en su casa y hasta la próxima.